Bueno, en realidad yo no lo veo tan, yo no lo veo tan dramático, digamos. Será porque vengo de la democracia progresista, donde estas cuestiones, estas tensiones internas eran permanentes, sobre todo en un partido donde tenía una asociación que la viene manteniendo de hace muchísimos años. Me estoy refiriendo ahora puntualmente de la democracia progresista. Cuando yo estaba en la democracia progresista, la unión o la alianza que tenía el PDP con el socialismo nos encontraba o me encontraba a mí dentro del partido en ese momento como un claro opositor a esa tendencia. Es decir, yo desde que empecé a militar en la democracia progresista por el año 2005, si bien ya era afiliado de mucho tiempo atrás, pero empecé a participar más activamente en el 2005, fui muy crítico, ¿no?, de esa alianza con el socialismo, porque yo veía que el partido cada vez era más chico. El partido era absorbido por el socialismo, el partido empezaba a perder su identidad, su impronta, y cada 2 años el partido, como quien dice, en el buen sentido, renovaba el alquiler con el socialismo en función de cargos, que yo lo veo como algo legítimo, ¿no? Como renovar cargos es renovar espacios políticos para desarrollar la vida política de un determinado partido. Y ya en el 2007 tuvimos la primera interna, en la cual a mí me tocó, gracias a Dios, trabajar con Alberto Natale y después, o mejor dicho, del otro lado, de la vereda de enfrente, ¿no? Porque esto es lo que pasa en los partidos. Hay una calle que va para un determinado lugar y hay 2 veredas. Que eso es positivo para que el partido no se achanche, para que el partido no se achate. Es necesario que haya ebullición interna, que haya tensiones internas. Y en ese momento la discusión era con el frente sí, con el frente no, es decir, con el socialismo sí, con el socialismo no. Yo estaba de la vereda conjunto de Natale, junto a Natale, donde estábamos con el socialismo no. De hecho, esa tradición ya se venía dando desde la alianza o desde la época cuando López Murphy fue candidato a presidente, donde había una parte del partido que no participó de ese acuerdo, se le dio libertad de acción a esa parte del partido fue por un lado y la otra por el otro, pero siempre en la misma vereda, en la misma calle, perdón. Bueno, ya en ese momento, en el 2007 tuvimos esa interna, nos tocó perder. En el 2009 continuamos con esa misma sensación o con esa misma tendencia de tratar de evitar el socialismo, y ahí es donde yo participo de mi primera interna grande, ¿no?, dentro del Frente Progresista, tratando de sacar al PDP desde esa inercia y ir por otro lado. También me tocó quedar afuera de eso, y en el 2010 ya visto que no había ninguna posibilidad de poder transformar o derivar el Partido Demócrata Progresista hacia otro lugar, hacia un lugar más genuino dentro de la democracia progresista, bueno, decidí renunciar. Y fue ahí donde encontré, dentro de lo que era el PRO en ese momento, lo más parecido a los ideales que yo perseguía. Entonces, dicho esto, y a 10 años de esa incorporación mía, o 9 años de esa incorporación mía dentro de lo que es el PRO, dentro de Cambiemos, yo empecé a ver después del 27 de octubre, cuando bueno, nos tocó perder, una movida dentro del partido, una inercia dentro del partido, que apuntaba a una posible alianza con el socialismo. Y de hecho hubo evidencias periodísticas incluso de que así lo demostraban, de que había había una multiplicidad de reuniones entre Federico Angelini, que vos nombrabas, y el gobernador Lifchit. De hecho, el presidente del Consejo, Alejandro Rosselló, también tuvo reuniones con el socialista Lifchit, tendiente a empezar a conformar una alianza partidaria de cara a los próximos comicios que pudiera haber dentro de 2 años. Bueno, ya esa fue mi primera advertencia, ya esa fue mi primera señal donde uno empieza a decir, che, yo no me metí en este partido para esto, porque estoy en la vereda enfrente de la otra calle, ya ni siquiera de la misma calle, de lo que pudiera ser una construcción socialista, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo ya empecé a meter objeciones internas,
Y a eso en el momento, coyunturalmente en el momento, se suma lo que viene a ser la elección del próximo presidente del Consejo, que obviamente nosotros ocupábamos por una tradición, ¿no? Hay una tradición no escrita, una regla no escrita que tiene que ver con los usos y costumbres, que el partido que gana las elecciones es el que le corresponde tener la presidencia del Consejo. En el 2017 nosotros ganamos por amplio margen y nos tocó tener la presidencia del Consejo. La experiencia que a mí me tocó desarrollar durante todos estos años te genera un olfato, en el cual hace ya varios meses y a partir del 27 de octubre, que como dije antes nos tocó perder, donde yo interpretaba, junto con otros actores del partido, que el PRO no iba a tener ninguna posibilidad de mantener la presidencia del Consejo, no solamente por esta tradición, por esta regla no escrita, sino porque literalmente no teníamos los votos. Para ser presidente del Consejo necesitas mayoría simple, o sea, necesitas 15 votos. Nosotros no teníamos ninguna posibilidad, por más que fuéramos 9 en nuestro bloque, de poder convencer. Ni hablar que íbamos a poder convencer al socialista que nos vote, ni hablar que íbamos a poder convencer a los peronistas o a Ciudad Futura de que nos vote. Entonces, esa experiencia, ese olfato que nos da la trayectoria dentro de la política, nos daba la señal inequívoca a nuestro modo de ver o a mi modo de ver, de que nosotros no íbamos a tener ninguna posibilidad. En ese contexto, si uno no inicia acuerdos políticos dentro del Consejo para poder mantener las comisiones temáticas dentro del Consejo, que es la que nos permite desarrollar nuestra práctica legislativa, si nosotros no iniciábamos ese acuerdo, nos íbamos a encontrar que cuando se definiera el presidente del Consejo, íbamos a estar absolutamente relegados de las posiciones dentro del Consejo tendientes a mantener las comisiones que a nosotros nos interesaban. ¿Qué quiero decir con esto y para que la gente lo entienda? Si nosotros no generábamos un acuerdo político con otras fuerzas, pero fundamentalmente con la que le correspondía tener la presidencia del Consejo, yo, por ejemplo, no iba a poder mantener mi posición dentro del área de planeamiento o la presidencia dentro de lo que es la Comisión de Obra Pública, ni iba a poder elegir, como pude elegir ahora, estar dentro de la Comisión de Ecología. Entonces, es importante para la política y para los políticos poder tener el contexto necesario, estructural, dentro del Consejo para poder desarrollarnos legislativamente dentro de los expertices que cada uno de nosotros tenemos. Como quien dice, nosotros teníamos que tomar la decisión de generar un proyecto con el partido que había ganado las elecciones a los fines de mantener nuestra estructura dentro del partido, y había otro sector del partido que, por esta vinculación directa con el socialismo y directamente con Lifchit, sabiendo también, y quiero cerrar con esto el contexto, de que Lifchit tiene una posición absolutamente antagónica con el propio Hapkin, nosotros teníamos que tomar la decisión si mantener ese estatus para de alguna manera derivar hacia el socialismo y por otro lado quedarnos fuera de la estructura política que nos iba a permitir desarrollarnos dentro del Consejo, o si generar un acuerdo político proactivo y virtuoso de cara a lo que se viene, que tiene que ver con estas responsabilidades que nos toca como políticos para los próximos 2 o 3 años. Puntualmente nosotros lo que analizamos, incluso en este acuerdo político tendiente a lo que viene. La Municipalidad de Rosario, la administración municipal se va a encontrar con un municipio absolutamente desfinanciado. Ya en el primer trimestre de este año la municipalidad tuvo un déficit de 800 millones de pesos, teniendo en cuenta de que tenía un adelanto de coparticipación de los próximos 2 años. Si no, el déficit hubiese sido por encima de los 1.000 millones de pesos. Esto, si los proyectamos, estamos hablando de 3.500 millones de pesos anuales de déficit. Esto literalmente se encuentra a una municipalidad prácticamente en la quiebra, es decir, con escasas posibilidades de mantener sus compromisos actuales. Sí, probablemente en un orden de prelación pueda mantener los sueldos, pueda mantener aquellas estructuras básicas, pero todo lo demás necesariamente tiene que reformularlo, es decir, el municipio tiene que redireccionarse y rediseñarse en términos de su gasto, porque si no, no hay manera. Es decir, nosotros veíamos ya, por ejemplo, hace 3 o 4 años atrás, antes de que asumiera Lifchit en la provincia, que el municipio venía con algunos problemas de financiamiento, y el hecho claro era que las empresas de servicios que le prestaban al municipio algún tipo de
servicio, valga la redundancia, estaban descontando la factura del municipio en el banco municipal a 6 meses. O sea, ya en ese momento, estoy hablando de 3, 4 años atrás, ya el municipio tenía problemas para pagar. Con la incorporación del gobernador Lifchis en la provincia, empieza a ayudar al municipio, empieza a hacerse cargo de una determinada cantidad de gastos que tiene que ver fundamentalmente incluso con la salud, y el municipio empieza a tener un poco de aire, pero no así en términos de su déficit. Es decir, el déficit no lo bajó, mantuvo su déficit, gastaba mucho más dinero del que le entraba, pero tenía la participación provincial a la hora de financiar ese déficit. Bueno, automáticamente, y en épocas en las cuales la municipalidad ya no cuenta con la venia partidaria, ¿no?, con el mismo signo político en la provincia, se encuentra con la necesidad imperiosa de tener que restringir, de tener que rediseñar el gasto municipal. En ese contexto, nosotros en nuestro acuerdo es darle gobernabilidad a Pablo Japik en la medida de que reestructure el municipio, en la medida de que haga un orden de prelación y en la medida de que en ese orden de prelación priorice las cuestiones fundamentales del municipio que tienen que ver sobre todo con infraestructura y con obra pública y con servicios para el ciudadano.